con esta primera sesión, en la cual en la primera parte vamos a colocar algunas reglas con respecto a la materia y también algunas sugerencias por parte suya en el caso que las tenga, ¿ya? Eh, como sabemos, en este segundo semestre, nuevamente, toda la sesión de la materia va a ser de manera virtual. Entonces se va a dar unas recomendaciones que es muy importante tomarlas en cuenta para no tener problemas en el transcurso de la materia. Por ejemplo, se les hace la siguiente recomendación. Tienen que asegurarse de usar su nombre real en la plataforma, al igual que su apellido, ya que para alguna atención de alguna circunstancia que ustedes puedan tener, por ejemplo, una duda, una calificación, una práctica que no hayan resuelto, a ustedes se les va a pedir su nombre y su usuario. Y también se les va a pedir su correo electrónico. Entonces, con esos datos, con el nombre de usuario y correo electrónico, rápido se les identifica y así vamos a poder aclarar dónde han fallado o por qué tienen tal calificación y todo eso. Les contaré como anécdota, el anterior semestre hemos tenido un problema al respecto. Por ejemplo, había un estudiante en la cual ha presentado todas sus prácticas, pero en la entrega de calificaciones finales en el sistema, sus casillas eran 0, 0, 0, 0 o estaban en blanco. Y él indicaba que había presentado todas las prácticas, todos los controles de lectura y los exámenes. ¿Dónde estaba el problema? Entonces yo le pregunto otra vez, dame tu nombre y dame tu Gmail, entonces, o su correo electrónico. Entonces me da su correo electrónico y, y su nombre era Toño S. Estaca. Les estoy hablando de algo real, Toño S. Estaca. Entonces busco, no hay su nombre registrado, no hay su nombre registrado. Su nombre en la planilla o en la lista o en el registro que Cardex nos ha dado era ese, Toño S. Estaca. Y el me decía que estaba en la plataforma y ha presentado trabajos, pero sin embargo en el sistema aparecía sin trabajos entregados, sin examen y sin nada. Entonces buscamos su nombre y no lo encontramos. Y le mando una captura de la pantalla y le digo, aquí está la captura, no está tu nombre, no hay en ningún lado Toño, creo que se llamaba ese, creo que era su segundo nombre, y está acá, no hay, no hay. Entonces, y él me muestra, allá está, me dice, ¿dónde? Yo no veo su nombre. Y en la captura que le he mandado de la plataforma, él había estado con el nombre de, no Toño Estaca, sino Tony Stark. Imagínense, entonces estaba con Tony Stark y Tony Stark tenía pues todos los, como es Iron Man, tenía todas las prácticas, todos los controles de lectura, todos los exámenes, pero él se había puesto ese nombre en su perfil. Entonces, obviamente en el sistema no dice Tony Stark, en el sistema está su nombre, Tony Stark. Entonces, esa es la consideración que deben tomar en cuenta, que usen su nombre real y apellidos en la plataforma para el cual no tengan problemas posteriormente, porque ese no es un problema de docente, sino es un problema de ustedes, de cómo se autoperciben y demás, o el nombre que cambien. Recomendación, usen su nombre real y su apellido real en la plataforma, por favor. Otro punto que hay que considerar, todos tienen que tener una sola cuenta en la plataforma, ya que una duplicidad o una doble cuenta que ustedes utilicen conlleva a confusiones en la transferencia de calificaciones al sistema. Por ejemplo, varios ya se han inscrito con una sola cuenta y eso está bien. Han utilizado otros la cuenta institucional de la UNSA y otros han utilizado un Gmail. Cualquiera de los dos es aceptable, pero no los dos. ¿Por qué? Imagínate que el estudiante sea Juan Pérez @gmail.com. Ya lo ha inscrito y otra vez ha inscrito su nombre de jperez@unsa.bo. ¿Qué ha pasado el anterior semestre? Había un estudiante en ese caso, presentaba sus prácticas en una cuenta y sus exámenes lo daba con la otra cuenta. ¿Dónde estaba el problema? Obviamente que como estaba dando por separado o estaba utilizando ambas cuentas, su calificación era de reprobación. ¿Por qué? Porque en una tenía las prácticas que hemos dado, todo estaba bien, pero en exámenes tenía 0. Y en la otra cuenta
daba sus exámenes y sus prácticas eran cero. Entonces, ¿dónde estaba el error? En que él estaba utilizando dos cuentas. Otra vez, ese no es un problema del docente, es un problema del estudiante por haber empleado dos cuentas y él mismo no sabía cuál estaba empleando o de qué manera. Esa es la recomendación, entonces, para no tener vacíos, solamente manejen una sola cuenta, ¿ya? Hasta aquí alguna pregunta, porque hay otro punto más que voy a aclarar y luego vamos a estar hablando de cómo va a ser los controles de lectura. Inge, disculpe, buenas noches. Una consulta. La Bueno, plataforma que dijo, ¿es la plataforma de la casera? un poquito más fuerte, por favor, porque te he escuchado que la plataforma que estamos utilizando es la plataforma de la casera, ¿eso dijiste? Sí, exactamente. ¿Cuál? Bueno, la plataforma es la plataforma de la casera, ¿no? O la plataforma de la UNSA. Estamos utilizando la plataforma de la UMSA, no de la casera, porque creo que en la casera te dan la posibilidad de utilizar la plataforma Moodle. Entonces, el problemita al emplear la plataforma Moodle es que no solamente la vamos a utilizar nosotros, sino también las otras materias. Entonces, a medida que van subiendo trabajos, archivos y documentos, la capacidad de memoria se está llenando y otras materias consumen más memoria. Entonces, eso ocurre que se empiece a volver lento nuestra plataforma y lo demás. Mientras tanto, la cuenta de la UNSA como es cuenta institucional, tiene memoria infinita. Entonces, nosotros podemos mandar archivos, podemos mandar videos y no se va a llenar. Si es que la casera nos dice o sale un comunicado que sí o sí tenemos que utilizar la plataforma de la casera, lo vamos a hacer, pero por el momento no hay un comunicado, entonces vamos a estar con la plataforma de la UMSA, ¿ya? Todos vamos a utilizar la plataforma de la UMSA. Ok, Inge, Eh, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, continuando entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor me para o me interrumpe y vamos a estar aclarando ya antes de pasar a mucho. Y por último, eh, una advertencia, que los trabajos y exámenes que ustedes deben entregar deben subirlo en la fecha y hora indicada, ya que posterior a esta, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, se les va a dar controles de lectura. No hay mucho problema en los controles de lectura, pero sí en los trabajos prácticos y en los exámenes. Se les va a dar una fecha. Tienen que entregar, por así decir, el próximo miércoles hasta las 9 de la noche o hasta las... Por lo general, en esta materia, los trabajos se entregan antes de empezar la clase, no después. Antes de empezar la clase, ¿ya? Entonces, como empezamos tipo 7 de la noche, entonces sus trabajos tienen que estar subidos hasta las 7 de la noche. Obvio, yo entiendo que puede haber un contratiempo y ustedes también me lo han dicho en la anterior vez, algunos de sus compañeros decían que mi internet está lento, que se ha cortado el internet, se ha cortado la luz, mi celular se ha arruinado, mi celular está lento y todo lo demás. Aclaro que al utilizar la plataforma de la UNSA, que es institucional, es más veloz, ¿no? Es más veloz y abarca mayor capacidad. Ya hemos hecho la prueba en eso. El problemita está en que si se les dice hasta las 7, por favor, cumplan. Y obviamente puede haber un retraso. Yo les doy una tolerancia de 5 a 10 minutos más adicional para que puedan subir. Asumimos que su trabajo justito lo han terminado hasta las 7. Te voy a dar 5 a 10 minutos adicionales para que puedas subir tu trabajo a la plataforma. No hay más tiempo. Entonces, si se te ocurre subir tu práctica al día siguiente, ya no se va a revisar. ¿Por qué? Porque las prácticas que ustedes van a subir, si hemos dicho hasta las 7 y te he dado tiempo hasta las 7:10, yo media hora o un 15 minutos después lo descargo todos los trabajos en una carpeta. Entonces, al descargar todos los trabajos en una carpeta, ya me pongo a revisar uno por uno al día siguiente y todo eso. Si tú has subido en otra fecha, en otro horario, obviamente yo ya no los reviso porque esa carpeta ya ha sido descargada anteriormente después de su entrega.
Entonces van a tener cuidado, cuidado que piensen, yo yo le he entregado al final del semestre o en el primer parcial todas mis prácticas y me lo vas a revisar. Eso ya no se puede volver a revisar porque se demora en tiempo y demás, y sobre todo se ha dado una fecha y hora indicada. Los trabajos no son muy largos para que entreguen hasta el examen. Los trabajos son cortitos y las prácticas y los exámenes se tienen que entregar en la hora puntual, porque yo después lo descargo y los reviso todo en una sola instancia. Ya no estoy revisando de manera particular. Todos los trabajos y exámenes los reviso en una sola instancia. Entonces no los suban al día siguiente, en una semana. Había un trabajo que me han entregado o un examen en 2 semanas. Entonces, obviamente la calificación ha sido cero. Y él decía, no, pero aquí está, pero yo le he mostrado la fecha, ¿no? El examen se tenía que entregar, si no me equivoco, era el 3 de junio y él estaba entregando después su examen el 21 de junio. Entonces, imagínense la diferencia, ¿no? Y obviamente su examen, yo lo he revisado después que una vez que ha subido, su examen era 100. Obvio, si ha tenido mucho tiempo para resolver, va a tener 100 su examen, pero sin embargo era pues a destiempo. Entonces, ese examen ya no valía nada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eh, si no hay una aclaración con respecto a los exámenes, por favor, se les sugiere que coloquen a cada examen, es una sugerencia nada más, su nombre y además el nombre de la materia o la sigla de la materia. Había un caso el anterior semestre que hemos tomado el primer parcial, el examen era de losas y su compañero ha entregado una práctica de suelos, así como escuchen, el examen era de losas y su compañero había entregado una práctica de suelos. Entonces, una vez yo que he revisado, como les digo, yo todos los reviso en una sola instancia de toditos, entonces yo a todos he revisado losas y cuando veo su examen decía suelos y era un muro de suelos y todo eso, lo demás. Obviamente, ¿cuánto tiene que ser su calificación? Cero, porque no correspondía o no has respondido a la pregunta que se le ha hecho en losas. Entonces van a tener cuidado. ¿Y dónde estaba su error? Que él había escrito primer parcial, pero no había puesto las siglas, sí, los 10 por ser de hormigón armado. Si no había sabido colocar primer parcial a sus demás materias también. Entonces, él se ha equivocado, él ha subido otro documento. Y para lo peor, él ha entregado después de 2 semanas. Él se ha dado cuenta una vez que él ha revisado lo que ha subido, él se ha dado cuenta que ha entregado mal después de 2 semanas. Entonces, como yo les decía otra vez, ya los reviso todo de golpe, ya estaban revisados todos los exámenes y después de 2 semanas y una vez que ya se ha sacado el solucionario, él quería entregar. Obviamente su calificación ha sido cero y demás. Esos problemas existen, ¿ya? Si hay un problema en el cual de contratiempo, puede ser que, no sé, por alguna razón el sistema esté lento o el internet esté lento, háganmelo saber para resolverlo ese mismo instante. Quejas posteriores no se las va a considerar. Por ejemplo, si has entregado tu trabajo muy tarde o al día siguiente y no me puedes reclamar en el examen, pero la práctica, la primera práctica que era en el mes anterior, me recuerdo que el internet estaba lento y por eso seguro me he retrasado. No, podemos solucionar, yo entiendo, voy a entender que puede haber algún retraso por alguna razón, incluso por salud o enfermedad, pero lo tenemos que resolver en ese mismo instante, no un mes después o fechas posteriores. Esperemos que esté claro toda esta primera parte, ¿no? Hasta ahí alguna pregunta con respecto a las entregas de las plataformas y demás. Inge, disculpe, una Sí, consulta. dime. Si nosotros enviamos, ¿cómo verificamos el envío? Y tal vez como sugerencia, si nos sale tal vez nuestra nota de la práctica, sería mucho mejor tal vez. Eh, Cuando se entrega prácticas, no puede salir de manera instantánea su calificación. Imagínate que te he dado una losa para que diseñes. Si has diseñado una losa, yo tengo que revisar sus momentos, sus armaduras, la disposición del armado y todo eso. Entonces, eso no lo puede, el sistema no lo va a revisar de manera inmediata. Entonces, le sale un aviso, trabajo entregado y todo eso.
el sistema eso les da, ¿no ve? El Classroom les va a dar eso, trabajo entregado y demás. En eso no tendría que haber problema. Cuando se trate de controles de lectura, ¿qué es lo que pasa? A todos se les entrega en una misma fecha. Por ejemplo, si hoy tomamos un control de lectura, el día de mañana o pasado mañana, de todos va a salir su calificación. Y clarito entre ustedes va a correr la voz, ¿no? Ya ha salido, o yo también les aviso. Ya he enviado, les envío por WhatsApp, les voy a avisar. Ya está calificado su primer control de lectura, pueden revisar sus calificaciones. Y ahí ustedes automáticamente a todos se les entrega en una misma instancia, ¿ya? Si has tenido algún problema, y puede pasar, hay algún problemita, no sé, creo que son con las cuentas, puede que yo a todos les haya enviado sus controles de lectura y a alguno no le haya llegado, entonces me la hace saber y puede pasar. ¿Por qué no me ha llegado mi nota? No es que no has revisado, sino que en la transferencia de calificaciones puede ocurrir algún error en la cual no ha transmitido tu nota. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a revisar nuevamente el formulario de los controles de lectura y verifico. Su nota era 80, entonces su calificación es 80 y yo por WhatsApp también o por el grupo, por el Classroom me digo tu calificación es 80, revisa tu Gmail, ya se ha pasado las calificaciones, ¿ya? Entonces esa es la única aclaración que puedo dar. Los trabajos, sale un aviso cuando subes un trabajo, una práctica, sale trabajo entregado, práctica entregada. Y con respecto al control de lectura, a todos les entrego en una misma instancia sus calificaciones para que ustedes hagan también seguimiento de cuánto es su calificación en cada tema de control de lectura. ¿Está claro? Sí, Inge, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, Inge. Ya, yo haré otra aclaración. Con respecto a las entregas de trabajo, todo, absolutamente todo es en el Classroom, en la plataforma de Classroom. No se permite prácticas ni examen por WhatsApp. Ojo a las personas que entreguen por WhatsApp. Yo tengo otra materia que más o menos son alrededor de 70 estudiantes. Imagínense, y aquí estoy viendo en la materia que ya estamos superando los 100. Entonces, en hormigón armado estamos en 100. Y, y ha habido casos en los cuales me han entregado algunos trabajos al WhatsApp y no lo he visto, les voy a ser franco, no los veo, no los leo. ¿Por qué? Porque también me siguen llegando mensajes de otras materias, me siguen llegando mensajes al WhatsApp de familiares, de amigos, de trabajo y de todo eso. Entonces, si entregas una práctica, de hecho ya se ha ido perdiendo porque no lo voy a revisar ese ratito en mi WhatsApp, a ver, porque incluso desde el celular es difícil ver cómo ustedes han resuelto y demás. Y otra que no voy a, no voy a poder responder si manda al WhatsApp en qué se han equivocado su práctica o dónde estaba su error. Y si ese examen mucho peor, entonces si has mandado tu examen, ya lo he perdido, créanme, del WhatsApp ya lo he perdido. Sin embargo, si suben todas sus prácticas o examen a la plataforma, yo te voy a pedir nombre completo y correo electrónico, ustedes me dan, y yo rápido voy a identificar dónde está su documento que han subido y demás, y es fácil aclararles cualquier duda que tengan, porque este resultado, yo les digo, esto ha pasado, aquí te has equivocado y demás. Pero en el WhatsApp es imposible casi encontrar los trabajos. Hoy en día, como ya nada es presencial, todo es con mensajes, entonces se me hace a mí particularmente muy difícil encontrar sus imágenes, sus fotos y demás, ¿ya? Entonces, ningún trabajo se va a aceptar por WhatsApp, no voy a poder responder. Y si ustedes suben a la plataforma, es más fácil dar seguimiento, créanme. Su calificación va a ser fácilmente aclarada si todo está en la plataforma. Es fácil de ubicar, ¿ya? ¿Algo más? Ya. Entonces, seguiremos con algunas aclaraciones o la forma de evaluación. Vamos a tener 3 parciales, un primer parcial, en la parte que vamos a llevar losas, el segundo parcial, los parciales van a ser según los capítulos que vayamos llevando, ¿ya? Y vamos a tener también un examen final.
También se va a evaluar la parte teórica, que son los controles de lectura. ¿De qué trata estos controles de lectura? En cada semana anterior, por ejemplo, si estamos, por ejemplo, hoy, la anterior semana ya se han publicado documentos en la plataforma. Lo que ustedes tienen que hacer es leer esos documentos y a la semana siguiente, una vez terminado la clase virtual, ustedes tienen que realizar el control de lectura. Imagínense que nuestra clase fuese hasta las 8:30 o 9. Van a tener una hora hasta las 10 o 9:30 para responder algunas preguntas del control de lectura. ¿Cuál va a ser el tema? Siempre va a ser el tema que se ha dejado una semana con anterioridad. Por lo general, los temas corresponden a los capítulos del ingeniero Miguel Muñoz, ¿ya? Entonces, él ya saben que tiene sus documentos o su librito, entonces ese librito vamos subiendo capítulo por capítulo. Ustedes tienen que leer cada capítulo y se hace el control de lectura de ese capítulo a la siguiente semana. Por ejemplo, ya hemos subido estado límite de servicio la anterior semana, pero como hoy es nuestra primera sesión virtual, no puedo tomarles un control de lectura sin haberles avisado previamente. Pero ya estamos avisando hoy. La próxima semana, para la próxima semana, va a existir un control de lectura del capítulo de estado límite de servicio que han llevado con el ingeniero Muñoz. También va a haber un control de lectura de la parte de fisuración y de formación. En sí va a haber un control de lectura de los capítulos que se están subiendo del ingeniero Miguel Muñoz, ¿ya? Y yo, ¿qué es lo que subo a la plataforma? Ya subo la parte práctica, los ejercicios y demás. Yo aquí en la clase virtual les voy a ir aclarando cómo lo vamos a hacer el día de hoy, cómo se resuelve, por ejemplo, un muro, una losa y demás, ¿no? Cómo se hace el armado y todo eso. Yo les voy a indicar, pero la parte teórica necesito que ustedes hagan su lectura previa y yo les voy a controlar con un control de lectura que es un cuestionario en un formulario en el cual tienen que responder varias preguntas. ¿Qué se pregunta por lo general? No se pregunta definiciones o demostraciones o ecuaciones complicadas. Lo único que se pregunta son detalles constructivos. ¿Cuánto es el espesor? ¿Cuánto tiene que ser la separación mínima? ¿Cuánto se utiliza de cuantía? Y así, ¿no? Más o menos. O sea, todo práctico va a ser los controles de lectura, ¿ya? Van a tener una hora. En algunos casos, si el tema es muy cortito, sabe ser media horita nomás los controles de lectura. Entonces, ustedes tienen que ir respondiendo esas preguntas. Esos controles de lectura tienen puntaje al final en la calificación, van también a la parte de práctica, ¿ya? Entonces, en la materia vamos a tener parciales y un examen final, vamos a tener prácticas que pueden ser ejemplos numéricos y controles de lectura también, ¿no? Y aparte también está la nota del auxiliar, donde también hay que considerar después JTP, ¿no? Que ya eso con el ingeniero Castro seguro, no sé si ya han llevado o si van a llevar en esta semana su primera clase y todo eso. ¿Alguna pregunta con respecto a la forma de evaluar o alguna sugerencia? Buenas noches, ingeniero. Sí, Buenas ya noches. hemos pasado una clase con el ingeniero Castro y sí, bueno, quisiera más o menos saber las ponderaciones de los parciales, final y las demás para no estar repitiendo y tratando de hacer matemáticas al final del semestre y empezar bien desde el inicio. Gracias, ingeniero. Ya. Hasta el anterior semestre, porque aún no hemos tenido una reunión con el director o el director no ha sacado una solución, pero ¿cómo va más o menos? Las ponderaciones, ha salido un reglamento el anterior semestre que se va a dar continuidad a ese mismo reglamento, en el cual materias que tengan JTP creo que vale 35%, ¿ya? Materia de JTP vale 35, la materia de teoría, incluyendo la ayudantía, vale 65. ¿Ya? Entonces, teoría y ayudantía valen 65 y JTP vale 35 puntos. Esa es la ponderación. Ahora, el ingeniero Castro ya verá si revisa con prácticas, proyectos y demás. Lo que yo, solamente de la parte teórica, lo que se va a considerar es ayudantía, controles de lectura y prácticas y exámenes parciales.
No sé si está claro. Entonces, con respecto a la ponderación, por favor, va a ser en función del avance de la materia, ¿no? Pero vamos a tener posiblemente, me estoy adelantando, a parciales que van a tener más o menos el mismo puntaje. Primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, si puede existir, o examen final, va a tener más o menos la misma ponderación, ¿ya? No sé, si quieres que te hable sobre 100, seguro va a valer 30, 30, 30, está, ¿no? 30, 30 o 35 en más el 10 del auxiliar, entonces, o 30, 30, 30, 10, más o menos van a tener los mismos puntajes, parecidos. Está bien, ingeniero. Un par de compañeros me escribieron diciendo que no pueden ingresar al Meet. No sé si les puede permitir ingresar o No, qué por pasa. mí no hay problema, les hago ingresar, pero no me aparece el avisito que Mm. dice solicita unirse a reunión. Lo puedo dejar ingresar. A ver, otra vez que intenté, pero no me aparece. Entonces, que lo haga nomás con el enlace que le he dejado y el código, con eso que trate de ingresar, porque en mi pantalla todavía no aparece tal persona quiere unirse a reunión, yo le acepto, obviamente, ¿no? Pero ese es el Es- problema de mí, como ya estamos utilizando una cuenta institucional, algunos entran de manera directa, ¿no? Pero no sé ahora, creo que ahora de alguna forma creo que se está cerrando y ya no aparece en mi pantalla cerrar. A ver, tal vez porque estoy compartiendo pantalla, pero sale a aparecer. No hay nada por el momento. Ya, está bien, ingeniero, les voy a Ya, comunicar. ya, que vuelvan a intentar o que traten otra vez de ingresar. Quisiera que alguien me aclare, con el ingeniero Víctor Castro, ¿ya han empezado estado límite de servicio o todavía no? Bueno, Inge, ha sido más que nada una clase introductoria. El Ya. anterior clase para empezar a ver cómo era el programa analítico y todavía no hemos entrado de lleno Ah, ya. a la materia. Ya, ya no está bien porque él ya me ha pasado su cronograma y hemos quedado que yo por lo menos me voy a adelantar un tema más. Por ejemplo, yo hago estado límite de servicio esta semana que lo tengo que hacer sí o sí, y él seguro el sábado también les va a hablar de estado límite de servicio, la parte práctica. Solamente por aclaración. El ingeniero Víctor Castro es la parte de JTT, ¿no? Jefatura de Trabajos Prácticos. Él les va a dar prácticas y les va a dar proyectos. En mi caso, entonces, yo también les voy a dar ejercicios ya resueltos. Les voy a pasar en la plataforma ejercicios resueltos, les voy a indicar cómo se resuelve y ustedes, obviamente distintos o un poco diferentes, con la misma normativa, pero otros problemas un poquito más conceptuales, los vamos a llevar conmigo, ¿ya? Entonces, se van a dar cuenta que los problemas no van a ser muy parecidos, la normativa sí, las reglas sí, y todo eso, ¿no? Y todos nos vamos a basar en el mismo, o sea, en el instructivo EH. Y los apuntes básicos son del ingeniero Muñoz, que yo los voy a ir subiendo capítulo por capítulo cada semana. Pero por lo general, yo subo un capítulo, a la semana siguiente ya hay control de lectura. Ojo con eso. Entonces hoy día ya he subido 2 capítulos, si se dan cuenta. Ya he subido el capítulo de estados límites de servicio y el capítulo de fisuración. Entonces, a la otra semana tienen que hacer lectura a esos capítulos y yo les voy a tomar un control de lectura. Y hoy les advertiré que voy a subir estado límite de deformación. ¿Ya? Entonces, a la otra tienen un control de lectura, no es examen, es un control de lectura de estado límite de servicio, estado límite de fisuración y estado límite de deformación. Estamos aclarando eso ya. Entonces, hoy voy a subir un capítulo más y así vamos a ir avanzando. Con el ingeniero Castro, de hecho, este fin de semana van a eh, realizar estado límite de servicio. Gracias por la aclaración. ¿Podemos empezar? Yo creo que sí, ¿no? ¿O quieren un break de unos 30 minutos? Si no, comenzamos. Comenzamos, ingeniero. Ya, listo. Así terminamos.
Vamos a hacer entonces una continuidad, porque yo sé que en hormigón armado 1 no han logrado terminar estado límite de servicio. Entonces, de hecho, por esa misma razón, ahora vamos a continuar la última parte de hormigón armado 1 y la siguiente y entraríamos con estado límite de fisuración y deformación. Pero iremos aclarando qué es el estado límite de servicio. Los estados límites son situaciones limitantes para el cual una estructura ya no cumple los requisitos del proyecto o como proyecto en sí. Nosotros tenemos entonces estados límites últimos que están referidos a la rotura, colapso u otra forma de fallo estructural que afecta a la resistencia o estabilidad de la estructura, como por ejemplo, pérdida de equilibrio de una estructura o elemento de cuerpo rígido, fallo por deformación excesiva, ojo, está diciendo fallo, rotura por deformación excesiva, rotura o pérdida de estabilidad de la estructura o elemento y transformación de mecanismos. Cuando no se cumplen los estados límite últimos superados, afectan la seguridad de las personas, pasando a ser los usuarios o las personas a ser víctimas, donde el profesional o el ingeniero del proyecto asume una responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir que asume una responsabilidad penal? Va a ser privado de su libertad. En palabras simples, va a ir a la cárcel. Les mostraré un ejemplito en la pantalla, por favor. Ahorita comparto, ¿ya? Si hay algo que no se entiende, por favor, me interrumpen y voy a ir a aclarar. Ahí está. Estado límite último. Aquí es cuando la estructura deja de funcionar, pero por rotura del elemento o estructura. Entonces, obviamente, ha existido un colapso. A eso se refiere el estado límite último. Esto es en otro país, pero en nuestro medio sí ocurre. ¿Dónde ha ocurrido recientemente? Bueno, hace unos años, en el edificio Málaga, en la ciudad de Santa Cruz. Si ustedes se están dando cuenta, ahí, a ver, ahí está más clarito, en el edificio Málaga. ¿Qué problemas ha tenido este edificio? Por lo general sus columnas eran pequeñas. En algunos puntos han utilizado columnas de 15 por 15. Y nosotros sabemos de hormigón armado 1 que la dimensión mínima tenía que ser de 25 por 25. Entonces, ese ha sido uno de los problemas. Otro, no había un control de calidad del hormigón. No se han encontrado problemas. Entonces, una sumatoria de errores y de la confianza del ingeniero ha hecho que el edificio que se encuentra en Santa Cruz, el edificio Málaga, falle o colapse, ¿ya? Entonces, ¿cuál ha sido la responsabilidad penal? El ingeniero tiene que haber ido a la cárcel, así lo debemos, tiene que haber ido a la cárcel. Pero lastimosamente el ingeniero ha muerto en esta misma estructura, además de algunos obreros también. Entonces, fíjense, es una responsabilidad penal alta. Por eso nosotros en hormigón armado 1 diseñamos el estado límite último. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mayoramos las acciones. Tenemos coeficientes de mayoración para las cargas permanentes y coeficientes de mayoración para las cargas variables, ¿no? Entonces, por eso nuestro diseño, para evitar que colapse, nosotros tenemos que afectar por coeficientes de mayoración a las cargas en estado límite último y y dividir entre coeficientes de minoración a los materiales. Ya saben que es 1,5 y 1,35. Pregunta para ustedes. ¿Por qué un valor es más pequeño que el otro? Por ejemplo, para el hormigón armado utilizamos 1,5, el coeficiente de reducción del material. Y para el acero utilizamos 1,15, o sea, engasamos su resistencia y lo dividimos entre 1,15. ¿Alguien sabe la razón? Y ya, respuesta. O lo llevaremos a la pregunta de control de lectura. Es un poquito, a ver, ¿por qué un coeficiente de mayoración para el hormigón tenemos un valor de 5 y para el otro es un valor mucho menor que es de 1,15? El hormigón armado, ¿cómo lo preparamos? Bueno, el hormigón en sí, ¿no? ¿Cómo le preparamos en obra?
utilizando una mezcladora, en algunos casos un recipiente, en algunos casos balanza, que es lo mejor, utilizar siempre las balanzas. Entonces utilizamos un coeficiente de 1.5. ¿Por qué? Porque nosotros estamos elaborando en obra nuestro hormigón. No viene un hormigón prefabricado. Pero, ¿qué pasa con el acero? ¿De dónde es su procedencia? El acero tiene una procedencia de industria. Como su procedencia es de industria, su coeficiente se sigue reduciendo casi a la unidad. Por eso el valor es mucho menor y utilizamos el valor de 1.15 para coeficiente de minoración del material. Con respecto a la materia en sí, en la parte teórica, yo sé que en hormigón armado 1 y está bien, han utilizado condiciones de control. Tenemos 3 condiciones de control. Condiciones de control reducido, que actualmente sigue aceptando nuestra norma CBH87, pero las normas actuales dicen no, ya no hay la condición de control reducido. Tenemos la condición normal donde el coeficiente es 1.5 para las cargas permanentes y 1.6 para las cargas variables. Y por último tenemos la condición de control intenso. Fíjense, intenso empieza con la letra I. Entonces tenemos una condición de control intensa en la cual el coeficiente de las cargas permanentes es 1.35 y el coeficiente de las cargas variables es 1.5. Recuerda otra vez, condición de control intenso, ¿qué quiere decir? Como empieza con I, te está indicando que tiene que haber un ingeniero en obra. En las condiciones de control reducida, ¿qué te está indicando? Que no hay un control, no hay un profesional a cargo de la obra, o sea, simplemente lo están construyendo los maestritos. Por eso es que esos coeficientes son altos. Estamos utilizando 1.6, 1.8. Con las condiciones de controles normales, utilizamos 1.5 y 1.6. Y puede haber un ingeniero en obra u otro profesional, puede ser un arquitecto o un licenciado en construcción. Pero cuando se tenga condiciones de control intenso, tiene que haber un ingeniero en obra, ¿ya? Y como hay un ingeniero en obra, por eso el coeficiente se reduce. Para las cargas permanentes vamos a utilizar 1.35 y para las cargas variables 1.5. Con el ejemplito vamos a salir de la duda, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto al estado límite último? No, ¿no? ¿O sí? Entonces, volvemos a nuestra parte. Ahora vamos a tocar el estado límite de servicio. Estado límite de servicio. Dejan fuera de funcionamiento a la estructura durante su uso. Bueno, dejan fuera de funcionamiento a la estructura durante todo su uso a lo largo de su vida. ¿Como cuáles? Las fisuras, deformaciones y vibraciones. ¿Qué producen estos efectos? Inseguridad y susceptibilidad al usuario. Obviamente, si aparece una fisura en una construcción, el usuario se da cuenta y dice, no, ¿por qué está apareciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se está rajando? Nos dicen muchas veces. Entonces ya te genera una susceptibilidad. Inconformidad de la estética en la obra. Obviamente, ¿a quién le gusta ver una fisura en su obra? A nadie, ¿no? Entonces, nadie está conforme con eso. Pero, ¿qué pasa si existe una abertura, una fisura? Entonces, en el tercer punto, el agua puede llegar a ubicarse a elementos deformados o fisurados. Obviamente, donde hay fisura, va a empezar a filtrar el agua. Y otro punto puede ser la inhabilitación de los ascensores, ¿no? Puede existir alguna inclinación que puede inhabilitar el uso de ascensores, entonces a eso se llama estado límite de servicio. ¿Qué quiere decir? Que deja fuera de funcionamiento a la estructura, nada más. La estructura no colapsa, pero ya no puede funcionar más, no funciona. A ver, veremos aquí abajito para ir aclarando alguno más. Su funcionamiento no es el adecuado o al 100%. Cuando no se cumplen los estados límites de servicio o estos han sido superados, afectan el funcionamiento de la estructura. Ahí está. Donde el profesional del proyecto asume una responsabilidad civil.
¿Cuál la diferencia con una responsabilidad penal y una responsabilidad civil? Hemos dicho en una responsabilidad penal puede ser eh, el profesional, puede ser, o sea, al profesional se le puede quitar la libertad, eso hemos dicho. Y aquí, ¿cuál va a ser la multa o la sanción? La sanción es económica. Quiere decir que el profesional en responsabilidad civil tiene que pagar de su bolsillo para responder el mal funcionamiento de la estructura. Les mostraré algún ejemplito, entonces sí lo tenemos aquí, ¿ya? Aquí, un momentito, por favor. Ahí está. Si nos damos cuenta de este tipo de elementos, está siendo deformado. La estructura ha colapsado, no, ¿no? La estructura ha colapsado, no. Entonces, si nos damos cuenta, la estructura no va a colapsar, pero sí se ha deformado. Entonces, aquí tenemos el estado límite de servicio. Más o menos, ¿por qué creen? ¿Cuánto le dan el ancho? ¿Cómo puedes calcular a priori más o menos cuánto es el ancho? Tienes que asumir el eje, entonces, entre las viguetas que están colocando aquí. Debe ser eje 50. Por lo general, el espacio en las viguetas es de 50 centímetros. Entonces, si es de 50, aquí tenemos 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros. Imagínense, tenemos una luz de 6 metros y no hay en la parte superior vigas. O si hay una viga, esta viga, ¿cuánto tiene de altura? Debe ser, yo le estoy calculando en 20 centímetros, ¿no? Pero nosotros sabemos que las vigas tienen que ser altas, y en este caso estamos utilizando una viga cuadrada. Entonces, este elemento estructural de viga no tiene la altura necesaria para resistir una carga con esta luz de aproximadamente 6 metros. Entonces, ¿qué se ocurre? La estructura no va a colapsar, pero obviamente se va a deformar. Entonces, en este caso, está fallando por estado límite de servicio. Esperemos que esté claro, ¿no? Ahí está la estructura. Algún detallito más que nos voy a ir adelantando y lo vamos a ver en los as. Tiene que haber una unión en el otro sentido también. Aquí ha puesto una viga, o ya hemos dicho que el problema está en que la viga no tiene la altura necesaria, y ahora tenemos que unir con un elemento en el otro sentido también. Nunca lo hagan discontinuo. Aquí tiene que haber un elemento de unión u otra viga que una a los otros pilares en el otro sentido también. Eso es lo más recomendable. ¿Alguna duda al respecto? No, entonces continuamos. Volvemos otra vez. ¿Hay alguna duda? Me digan, por favor. Listo. Entonces ya sabemos cuáles son las responsabilidades del ingeniero civil con respecto a... Ha ocurrido algo en nuestro medio, han debido escuchar en Cochabamba, el puente 6 de agosto, ¿no? Ha habido una deformación. ¿Se recuerdan del puente 6 de agosto? Creo que no voy a poderlo buscar ahorita para no perder mucho tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado con el puente? Se ha deformado, ¿no? Pero el puente ha colapsado. ¿Alguien se recuerda si el puente ha colapsado? No, ¿no ve? Solamente el puente se ha deformado por los anclajes que no tenían la parte superior. Entonces, ¿cómo han arreglado el tema? Ha entrado ¿cómo se han entrado en una controversia jurídica en la parte de la supervisión y los constructores. Entonces, ¿por qué estaban peleando? ¿Qué tipo de responsabilidad era? ¿Era penal? No, no es penal porque la estructura no ha fallado, no ha colapsado la estructura, la responsabilidad no era penal. ¿Qué responsabilidad entonces tenían ambos? La responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir? El resarcimiento económico de la estructura. Entonces, había un juicio que no se sabe, que no, yo no sé la verdad quién ha ganado, pero obviamente ahí tenemos un caso del puente 6 de agosto en Cochabamba, en la cual la estructura se ha deformado, entonces hay una responsabilidad civil. Estaban peleando dos partes en quién iba a indicar, el perdedor obviamente tenía que pagar un puente, entonces imagínense el costo tremendo. Ya.
Lecciones, ahora sí vamos con el diseño en sí de estado límite de servicio. Entonces, se les ha dejado en la plataforma unas recetas con las cuales ustedes pueden calcular de manera directa, solamente hay que seguir los pasos para el estado límite de servicio. Por ejemplo, ¿qué necesitamos conocer? Para los materiales, el hormigón y el acero, el módulo de elasticidad, muy importante conocer el módulo de elasticidad del hormigón, del acero, las dimensiones, si es una viga rectangular, la base y la altura, los recubrimientos mecánicos de 1 y de 2 y los esfuerzos característicos. Ojo aquí, está en estado límite de servicio, por eso aquí tenemos una K, ¿ya? Aquí hay una K, quiere decir característico, ¿ya? Característico, aquí tenemos el característico. Luego, calculamos las solicitaciones. Es el mismo proceso al cual hemos empleado en estado límite último, solamente no está mayorado, fíjense, no está mayorado. Entonces aquí tenemos que encontrar el momento característico con el teorema de Ehlers de la misma forma. Luego calculamos las tensiones. Las tensiones del hormigón, entonces, se considera el 60% de la tensión a compresión. Luego calculamos la Disculpe, Inge. atracción. ¿Qué? ¿Hay alguna pregunta? No. Perdón, está presentando algo porque no se ve nada. No se ve nada. A ver, ¿los demás ven algo? Yo estoy pudiendo ver Se ve normal, Inge. Sí. 21 LS Word. Actualízalo, sí. La señorita que dice que no se ve es porque un poquito actualízalo la pantalla. Me ha ocurrido también eso en otra materia, que todos sus compañeros veían, pero una persona no. Entonces, tratamos de actualizar su pantalla y se va a ver. Sí, pero está bien, ¿no? Valga la aclaración. Si alguien no ve, por favor, vamos a hacer una pequeña pausita mientras traten de solucionar. Pero si la mayoría ve, vamos a seguir continuando, ¿ya? Actualizar un poquito la pantalla y va a volver a aparecer. No te preocupes. ¿Ya? Se sigue bien entonces. Luego calculamos las tensiones de los materiales, en la cual tenemos que calcular la tensión admisible del hormigón, que es el 60% de la resistencia a compresión, la resistencia media. Luego calculamos la resistencia característica inferior a tracción. Aquí tenemos las ecuaciones donde ya nos han dicho, ¿no? En hormigón armado 1 que la resistencia a tracción es aproximadamente la 13ª parte de la resistencia a compresión. Luego calculamos las tensiones del acero. Todo esto es para calcular las tensiones del hormigón y ahora necesitamos calcular la tensión del acero. Entonces, el estado límite de servicio tenemos que considerar dos situaciones. Una fisuración perjudicial y una fisuración muy perjudicial. Resumiendo la diferencia, para la situación perjudicial, entonces el diámetro mínimo tiene que ser 6 milímetros y para la fisuración muy perjudicial 8 milímetros. La situación perjudicial por lo general se utiliza en ambientes de costa o en aquellos lugares muy agresivos. Mientras tanto, en ambientes comúnmente usados, en edificaciones, por lo general nosotros lo hacemos en fisuración perjudicial. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las ecuaciones en la cual vamos a ver un ejemplito cómo se reemplaza y se obtiene o se utiliza el menor valor. Vuelvo a repetir, si no estamos en ambientes agresivos, es mejor que utilicemos fisuración perjudicial. Y cuando tú veas que tu ambiente atmosférico sea muy agresivo, por ejemplo, si construimos cerca al lago Titicaca, entonces yo tengo que utilizar fisuración muy perjudicial y todo eso. Luego encontramos el coeficiente de equivalencia, que es igual que en resistencia de materiales, la relación de los módulos de elasticidad del acero y del hormigón. Después calculamos la profundidad del eje neutro en la fibra más comprimida. Aquí tenemos las relaciones, el momento de bloque de compresión, que ojo, nosotros en hormigón armado 1, en estado límite último, ¿cuál era la forma del bloque de compresión? Teníamos un diagrama parabólico rectangular, que era lo correcto, ¿no? Pero hacíamos simplificaciones y utilizábamos el bloque de Wiener, que era un bloque rectangular. En estado límite de servicio, el bloque es triangular o tiene la forma de una cuña. Por eso aquí está el área de un triángulo, un medio de la base por la altura y como es momento su distancia. La distancia menos un tercio, que sería un tercio, como es un triángulo, un tercio de su base.
está, ¿no? De ahí sale. Entonces comparamos el tipo de armadura, el momento que resiste el hormigón, lo comparemos con el momento característico para ver si voy a tener armadura simple o doble. Entonces si tienes armadura doble, tienes que utilizar esta expresión. Si tienes armadura simple, obviamente la armadura en la parte comprimida vale 0 y solamente calculamos la armadura traccionada. Entonces hemos logrado obtener las armaduras en estado límite de servicio. Una vez que hayamos determinado las armaduras en estado límite de servicio, yo tengo que determinar las tensiones de los elementos, del hormigón y del acero. Entonces, otra vez aquí les dejo las recetitas de dónde salen las ecuaciones y demás, o cómo se aplica, y está, ¿no? Se pueden deducir por resistencia de materiales. Y aquí va a la forma que les indicaba. La resistencia del bloque de compresión es triangular, ¿no? Es triangular, entonces esa es la forma. Ya no es parabólico rectangular. En estado límite de servicio hay una relación proporcional y lineal. ¿Por qué? Por la ley de Navier, ¿no? Aquí tenemos. Luego calculamos las tensiones del hormigón y del acero. Y estas tensiones tienen que ser siempre menores a las admisibles, ¿ya? El mismo proceso se les está dejando para una viga de sección T, ¿no? Entonces, para una viga de sección T, aquí tenemos las mismas ecuaciones y se repiten mucho y se aplica el mismo criterio que han hecho en estado límite último para vigas T. Entonces, ahí lo tenemos todo, ¿ya? Todas las verificaciones y distancias. Es un formulario que se les dejó que se puede deducir. Iremos al ejemplito y por hoy vamos a quedar ahí, pero vamos a continuar y terminándole el ejemplo. Entonces, ¿qué dice el ejemplito? Una sección de hormigón armador de dimensiones 25 por 50 centímetros, construida con H21 y A400M, está solicitada por un momento característico de 45 kilómetros por metro y un momento característico, pero aquí hay una Q, que quiere decir Q, carga variable de 60 kilómetros por metro, y un esfuerzo axial de compresión permanente de 14 newtons y variable de 24. Si los recubrimientos mecánicos son 2.5 en la parte de la fibra comprimida y reaccionará, calcular la armadura considerando el estado límite de servicio para un coeficiente de equivalencias de 15 y condiciones de ejecución buenas. Bueno, entonces empezamos. Solución. Considerando las condiciones condiciones buenas, que no influyen en este caso, determinamos las solicitaciones. Ya hemos dicho que las solicitaciones valen 45 como carga permanente y 60 como carga variable. Entonces, en estado límite de servicio, no se mayoran las cargas. Directamente se aplican las cargas características. Y aquí dice K de característico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente sumar. 45 más 60, ¿cuánto nos da? 105, que lo tenemos aquí, ¿ya? Y el esfuerzo normal de compresión igualito. Como es compresión, ambos lo sumamos. La carga permanente más la carga variable, 14 más 24, tenemos aquí 38. Ya tenemos nuestras cargas aplicando el teorema de Ehlers entonces, pero para una forma triangular de compresión del hormigón, ahí tenemos, vamos a encontrar el momento característico, donde la tensión del hormigón, estoy siguiendo la recetita que les he dejado más antes. La tensión admisible va a ser igual al 60% de la tensión a compresión. 0,6 por 21, 12.6. Calculamos la resistencia media tracción. Como nuestra resistencia del hormigón, aquí nos dan H21, es menor a 50 megapascales, yo determino la resistencia a tracción, que aquí tenemos una ecuación empírica, ¿no? No hay, en la cual FSK se coloca en megapascales. 0,3 por 21 megapascales a la 2/3 nos va a dar 2.283 megapascales. Y luego tenemos lo siguiente, FSK es 0,7 por FSM que hemos calculado en el espacio, entonces reemplazando tenemos este mismo valor. Quisiera que alguien haga la prueba, les dejaré una notita. ¿Cómo calculamos de manera directa? Entonces, si aquí tienes FSK, que es H21, dividirlo entre 13, te tiene que dar aproximadamente este valor, ¿no? De manera directa, sin pasar con estas ecuaciones. Pero lo recomendable es siempre utilizar las ecuaciones. Pero te puedes dar cuenta, a ver, 21 entre 13 aproximadamente te tiene que dar 1.6, que está aquí.
Luego calculamos el coeficiente de fisuración de las armaduras para basas conjugadas. Aquí el eta vale 1.6. La tensión del acero, aquí están las ecuaciones, ¿no? Para el acero determinamos el mínimo valor de 2 tercios de F y K, que es la resistencia característica del acero. Reemplazando tenemos 2.6, 6.666. Luego yo saco el máximo valor entre estas ecuaciones. 110 por eta por la raíz cuadrada de eta por FCKT y 240. Entonces reemplazando, tengo aquí 175.89 y 240. De los dos, yo elijo el mayor. ¿Cuál es el mayor de los dos? 240. Entonces el máximo había sido 240. Pues ahora tengo que enfrentar 240 con 266. Y aquí, ¿qué te dice? Elegí el menor de sus valores. El menor de 266 y 240. ¿Cuánto vale el menor? 240 megapascales. Aquí está. Entonces ahora hay que determinar la armadura de refuerzo. Ya me da un dato, ¿no? Que la relación de módulos del acero sobre el hormigón es igual a 15. Eso ya me da de dato. Y si no me dieran de dato, yo tengo que calcular considerando la resistencia característica del hormigón, ¿no? Entonces, el módulo de elasticidad es el FCK más 8 megapascales y todo eso es ya que lo hemos llevado eso. Y está también, si la ecuación no la ven, está también al inicio, ¿ya? Pero en este caso nos están diciendo que la relación de módulos de elasticidad vale 15. Determinamos la profundidad del eje neutro. Aquí está, entonces nos sale 20.75. O sea, tienen que seguir las ecuaciones que hemos hecho en el anterior, ¿no? Entonces, determinamos el momento que resiste el bloque de compresión o que aporta el bloque de compresión, está 133. Comparamos este momento con el momento característico. Y como este momento es mayor al momento característico, tengo que diseñar como armadura simple nada más, ¿no? ¿Qué quiere decir armadura simple? Que la armadura de compresión vale 0. Entonces, reemplazando para armadura simple, yo tengo que utilizar en estado límite de servicios 4 phi de 20, que equivale a 12.57. Ahí está, ¿no? 12.57. Y las perchas se pueden colocar 2 basitas de 12 en la parte superior. Entonces, una vez que ya tengamos las armaduras, yo verifico las tensiones. Pregunta aquí para ustedes, esperemos que alguien nos responda. Yo he determinado las armaduras en estado límite último. Imagínense que, volviendo hacia atrás, que tienes tu misma viga. Has determinado la armadura mayorando en estado límite último. Una vez que hayas determinado la armadura en estado límite último, tú tienes que realizar todo este procedimiento y también ahora tienes que determinar la armadura en estado límite de servicio. La pregunta va, para realizar la verificación por tensiones, ¿cuál armadura vas a utilizar? ¿La armadura en estado límite último o la armadura en estado límite de servicio? Otra vez la pregunta, si no está claro. Lo que se hace en el diseño es, tú todo determinas en estado límite último. Has determinado tus armaduras en estado límite último. El paso 2 es que tú nuevamente tienes que determinar la armadura, pero en estado límite de servicio, sin mayorar. Ya tienes las dos armaduras, en estado límite último y en estado límite de servicio. La pregunta es, para determinar las verificaciones, ¿cuál armadura vas a utilizar? ¿Alguien puede responder o adivinar? La mayor, Inge. Exacto. Van a utilizar la mayor de las armaduras del estado límite último y del estado límite de servicio. Ya tienen que utilizar el mayor de esos dos. Si te ha dado mayor la armadura en estado límite último, la verificación de las tensiones vas a utilizar con el estado límite último. Si la armadura que has encontrado por estado límite de servicio es mayor al estado límite último, la verificación de tensiones la realizas con las armaduras en estado límite de servicio. Muy bien. Entonces, reemplazando en las ecuaciones ya anteriormente presentadas, que provienen de la resistencia de materiales, todas estas ecuaciones se deducen aplicando resistencia de materiales. Entonces, yo ya determino la profundidad del nuevo eje neutro.
también el momento de inercia, porque si se dan cuenta es resistencia de materiales, la pendiente del diagrama, y ahora una vez obtenido estos valores, yo determino la tensión del hormigón a compresión. Ahí está, ¿no? Reemplazando en esta ecuación, luego determino la tensión del acero, ahí está, y la tensión en la acero en la parte comprimida. ¿Y estos cuáles serán las condiciones? Que estas tensiones tienen que ser siempre menor a sus tensiones admisibles, ¿ya? Entonces estos valores tienen que ser menor a las tensiones admisibles. Estas tensiones admisibles, por si acaso, ya la hemos encontrado, están aquí, solamente para aclarar dónde está, aquí están las tensiones admisibles. Fíjate, el de 240 que les decía, es para el acero, y para el hormigón, aquí está la tensión, ¿vale? El 60% de la resistencia a compresión. Entonces, hasta ahí hemos determinado y vemos que cumplen ahí, ¿no? Preguntas hasta aquí, porque ya hemos resuelto un ejercicio y por ser primera clase hasta aquí lo vamos a dejar, ¿no? A la otra semana vamos a partir la clase en dos. Primero vamos a hacer estado límite de servicio y después estado límite de servicio, está bien, pero para fisuración, y luego el estado límite de servicio para deformación, ¿ya? Seguro en este fin de semana van a hacer estado límite de servicio también con el ingeniero Castro. ¿Alguna pregunta al respecto? Inge, en el momento de hallar la resistencia de los materiales, ¿igual se minora con el coeficiente del 60% y el otro por fisuración perjudicial? A ver, un ratito. En los materiales, lo que te estoy entendiendo, por ejemplo, ese 60%. ¿Este dices? Sí, Inge, ¿es No, como minoración o...? no. Bueno, matemáticamente sí es un coeficiente de minoración, pero si ves en la pantallita, ahorita te lo voy a dibujar. Por favor, un poquitito de paciencia, ahí está. ¿Se ve, no ve mis ejes que estoy haciendo? Nosotros Sí, sabemos entonces el comportamiento del hormigón. El comportamiento del hormigón es más o menos así. Recto en un lado y luego va haciendo parábola, ¿no ve? Y así se va haciendo. Ese es el comportamiento del hormigón. En estado límite de servicio, perdón, ¿qué te está diciendo en este diagrama? Que la resistencia a compresión admisible va a ser proporcional o va a tener un comportamiento de recta hasta el 60%, ojalá que no se corte, no quería eso. Va a tener un comportamiento hasta el 60% de esta resistencia. No sé qué ha pasado y no quería apretar algo. Un momentito, por favor, a ver si lo arregló. Me ha salido justo un aviso, ¿no? Que se arregle. Oh, no. A ver, otra vez. Esperemos que ahora... Un momentito, lo haré. No sé qué ha pasado. Ahí está. La anterior gráfica, por favor, olvídalo. Aquí le vamos a cambiar. Ya. En este caso, ¿qué te está diciendo? Aquí está la otra gráfica. ¿Qué te está diciendo este 60%? El sigma es aquí, ¿ya? El sigma es esto. Y las deformaciones del hormigón lo tenemos aquí en el eje. El sigma de compresión está aquí. Entonces, este 60% te dice que esta resistencia admisible va a tener un comportamiento lineal, porque recordad que estamos en estado límite de servicio. En estado límite de servicio, como ves aquí en tu gráfica, tiene un comportamiento lineal. ¿Te das cuenta? Hay una relación lineal entre las tensiones y las deformaciones. Entonces, esa misma idea hay que tenerlo en cuenta. Va a tener un comportamiento lineal hasta que sea el 60% de su resistencia a compresión. O sea, toda esta alturita va a ser considerada como el 60% de la resistencia a compresión. No es un coeficiente de mayoración, sino es un comportamiento del hormigón como tensión admisible. La tensión admisible del hormigón
siempre se considera el 60% de su resistencia característica, ¿ya? Entonces va a tener un comportamiento lineal al 60%, ¿ya? En algunas bibliografías van a leer que es 40%, que también está en lo correcto, ¿ya? Pero para razones de cálculo se toma que el comportamiento lineal tiene que ser al 60% de la resistencia a compresión FCK. Espero que esté claro, ¿está claro? Sí, está bien. Inge, respecto al ETA que está más ahí abajito, que es 1.6, ¿de dónde sale eso? El ETA, se tienen dos valores de ETA, ¿ya? Viene de la norma francesa, la norma Bayle, y que también está estas ecuaciones en la CBH 87 y también en la norma francesa actualizada. Hay dos valores de ETA. Un ETA vale 1. Ese 1 es para basas lisas, pero actualmente las basas lisas las vemos en obra, y hay en obras muy antiguas, ¿no? O sea, por lo general ya no hay. Basas lisas ya no se utilizan. Entonces, ETA corresponde de 1.6 para basas corrugadas, ¿ya? Entonces, es un valor constante nada más. Tomarlo así, un valor constante. Tenían antes dos valores. Si hubiese sido base lisa, consideramos eta igual a 1, pero en la actualidad ya no hay bases lisas, no vamos a poder ver bases lisas. Si nosotros diseñáramos como fuese antes con bases lisas, tendríamos que tomar 1. Entonces, ahora en adelante, como nuestras bases son corrugadas, todos vamos a tomar 1.6. Por eso la aclaración. Alguien ha debido aquí, deben colocarlo directamente 1.6. Hay dos etas. Un eta vale 1 para bases lisas y para conjugadas 1.6. Pero bases lisas ya no se ve, ¿no? ¿Está claro? Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, está bien. Entonces, me ha gustado mucho que participen y que pregunten. Vuelvo a repetir, voy a dejar en la plataforma el estado límite de formación del ingeniero Muñoz. Ya, por lo general los controles de lectura son del ingeniero Muñoz. Estudien la parte práctica, ya, de cada capítulo estudien la parte práctica, porque eso sí o sí se pregunta. No se pregunta de dónde sale la deducción de todo esto, no, así preguntas muy complejas, no. O cuánto vale el coeficiente Q1 en tal caso, no. Preguntas prácticas, ¿no? Detalles de armados, cuantías y demás. Y se pregunta, y uno que otro concepto que sea importante también se va a preguntar en los controles de lectura. Su primer control de lectura es la siguiente semana, el cual va a ser después de la sesión virtual. Recuerden que nuestras clases solamente van a ser los días miércoles. Entonces, este día viernes van a ser estado límite de servicio con el primer caso. ¿Alguna pregunta más antes de cortarles? Inge, disculpe, una consulta, Inge. ¿Va a haber videos de las clases? ¿Va a haber qué? El video de la clase o de las clases. No, pues no lo he grabado. En Google Meet no te permite grabar las clases, pero por lo general yo no lo grabo porque no me acuerdo de grabar en la etapa en la cual empezamos, ¿no? Entonces ahorita no se ha grabado la clase, tal vez uno de ustedes lo haya grabado, pero yo no lo grabo. Si es que tuviesen alguna duda, me la pueden hacer saber por inbox, eso también había, ¿no? Si siempre ustedes tienen alguna duda, me hacen saber, este valor creo que me sé equivocar en datos en la transcripción, no creo, a mí me ha salido tanto, entonces revisamos, así ha sido un error de transcripción, también les aclaro y todo eso, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna duda, me puede consultar también por WhatsApp o en el grupo de WhatsApp también. Me hizo recordar a su compañero algo, que el anterior, por ejemplo, el anterior semestre, uno de sus compañeros había subido una foto de una escalera en la cual tenía defectos de geometría. Entonces me dijo, dije, ¿qué soluciones en esa foto, qué soluciones podría haber? Y como había mucho que decir de esas escaleras, y era a destiempo, o sea, nuestras clases son miércoles, y él la mandó su foto, imagínense un viernes. Y como yo tenía tiempo libre y algunos de sus compañeros también, porque recién estábamos retomando la materia de hormigón, entonces yo les he propuesto, haremos una clase de Zoom rapidita y
y los que se conectan bien, así, entonces, como ellos estaban interesados en aprender, también se les ha indicado, los errores están aquí, se puede solucionar de esta forma, de esa forma, un día viernes, que no teníamos clase, pero no era pues clase legal, no era una clase extra nada más, para aclarar algunas dudas que obviamente no son parte de una evaluación, ni nada obligatorio. Se puede realizar de esa forma, si alguien tuviese alguna duda, con algún problema, alguna foto que quieran más o menos presentar o mostrar, se les puede hacer, me hablo a eso también, ¿no? ¿Alguna otra duda más? Sí, una consultita más. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para responder el control de lectura? Si las preguntas son amplias, porque en este caso sí lo va a hacer, porque van a ser 3 capítulos, pero el estado límite de servicio no hay mucho que preguntar. Si te das cuenta en los apuntes del ingeniero Muñoz, la mayoría son ecuaciones. Tal vez sería, no sé, en qué caso la sección plana se mantiene plana, ¿no? Que está en algún puntito ahí, entonces hay que responder y todo eso. El que sí es un poquito amplio, creo que es estado límite de deformación. Cuando los capítulos sean amplios, su control de lectura va a ser 1 hora, ¿ya? 1 hora. Y solamente es responder preguntitas. ¿No? Cuando el tema sea cortito, entonces no hay mucho que preguntar, por ejemplo, en el caso de que eso nos ha pasado en muros de contención. El capítulo era cortito, no había mucho que se pensar, entonces ha durado media horita nada más, entonces eso más o menos es el rango. Ya máximo 1 hora no hemos pasado, no son preguntas complicadas, son preguntas técnicas. Muy bien, ingeniero, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Ya, entonces con ustedes nos vemos el próximo miércoles. Voy a estar pendiente también con el ingeniero Castro, le voy a comunicar que yo ya he empezado la clase con estado límite de servicio y es seguro vamos a otra vez ya adecuar su cronograma que me ha mandado porque estamos en función a su cronograma, ya que yo tengo que estar una clase adelantada a él para que ustedes también en la parte práctica de jefatura de trabajos prácticos avancen en la misma semana pero después que hayan avanzado conmigo, ¿no? Entonces eso es lo mejor. Voy a coordinar con él y si él avanza en estado límite de servicio va a estar bien, perfecto. Y yo creo que eso va a avanzar, ¿ya? Si no hay más que decir, entonces me despido de ustedes de nuestra primera clase y presto a ayudarlos y apoyarlos y con ustedes nos vemos el siguiente miércoles. Nos vemos y chao. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Usen barbijos. Gel. Hasta luego, Inge. Chao, chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao, chao. Que les vaya bien.